Hola, vamos a ver en esta clase eh, cómo poder capturar la fecha y la hora en tiempo real para que así podamos dotarle de una marca temporal a los datos que más adelante vayamos a capturar de los sensores. Ya habíamos visto esa parte de cómo es la conexión electrónica y la programación entre el ESP8266, el nodo MCU, con una resistencia, un LED, un sensor de temperatura y presión, además de un relé y un motor DC. Entonces, podría interesarnos, por ejemplo, que en tal fecha, en una hora determinada de algún día, se encienda el relé por algún motivo. O que queremos saber en qué momento se ha hecho cierta lectura de alguno de los sensores. Por eso va a ser importante que podamos entender un poco de lo que es, en este caso, la captura de un tiempo real y una fecha a partir de NTP, que es un protocolo que nos va a permitir realizar esto. Bueno, les voy a pasar este programa. Entonces ahí van a encontrar una descripción más detallada, pero igual lo vamos a ver un poco ahora. Lo que vamos a hacer básicamente es utilizar el NTP. Es un protocolo que nos va a permitir conectarnos a servidores. Todo ese protocolo en realidad tiene una estructura, digamos, piramidal, o más bien se dice que está segmentada en estratos. Un estrato llamado cero sería directamente los dispositivos que miden el tiempo. Digamos, aquí estarían esos relojes atómicos de alta precisión y que de forma directa envían los datos a un servidor. Entonces nosotros desde nuestras computadoras podemos conectarnos y obtener ese tiempo y así poder sincronizar de repente. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el ESP, no de MCU, con su funcionalidad de conexión a Wi-Fi para conectarnos a uno de esos servidores gratuitos abiertos y así obtener el tiempo de nuestra zona horaria, así como también la fecha. Bien, vamos a para eso requerir una librería, o bueno, en realidad son tres, pero vamos a tener que instalar solamente una, ya que tenemos, por ejemplo, esta de aquí ya previamente instalada. ¿Cómo lo hacemos? Esa librería de acá, bueno, esas librerías para qué nos van a servir para empezar. Uno, para poder realizar la sincronización con el servidor. Esta ya la vimos, es para manejar las funcionalidades del Wi-Fi. Y esta otra es para poder utilizar un protocolo para lo que es el request, la solicitud de la información de la fecha y para poder además analizar esa información. ¿Vale? Sin embargo, de esta librería hay varias versiones desarrolladas por diferentes personas, por varios desarrolladores. Y yo les voy a pasar una que es la más conveniente. De hecho, la mayoría tiene la estructura misma, una estructura básica basada en la misma librería, pero con ciertas funcionalidades. Bien, esa librería es esta, NTPS Client. De hecho, si ustedes la buscan desde lo que es el programa, incluir librerías, administrar bibliotecas, pueden encontrar lo que es esta misma librería, pero sin una función adicional que voy a explicar más adelante, ¿vale? De todas maneras, si tuvieran algún problema, al fin y al cabo instalando esa librería que les voy a pasar directamente, pues pueden desde aquí buscar lo que es NTP Client. NTP Client. ¿Okay? Y poder instalar esta. Sin embargo, esta librería no es la que les estoy pasando. Entonces, solamente ustedes el zip que les voy a dar lo descomprimen. Les va a aparecer entonces esta carpeta. Obviamente lo van a hacer esto en el directorio donde tienen todas sus librerías de Arduino. Y una vez que hayan hecho eso, pues si es que tienen abierto lo que es el IDE de Arduino, lo cierran o lo reinician
y vuelven a abrir. Entonces ya van a tener cargado. Van a poder ver aquí un par de ejemplos que tiene esta librería, un básico y un avanzado. Sin embargo, este que les voy a pasar, de repente sería bueno que lo vean en primera instancia. Ya, vamos a comenzar entonces explicando el código. Esto ya saben, es lo típico, la contraseña y el nombre de su red Wi-Fi. Luego, esta parte es muy importante, ya que básicamente con esta librería nosotros obtenemos una hora estándar para todo el mundo, para todo el planeta. Lo que tenemos que hacer es, digamos, a esa hora universal, restarle o sumarle un tiempo determinado según donde nosotros nos encontremos. Eso es justamente lo que aquí hacemos. Tenemos que hacer una compensación, por así decirlo. Entonces, este cálculo de la compensación se realiza para empezar obteniendo lo que es el UTC, el tiempo universal coordinado. Para Bolivia es menos 0,4 o menos 4 y eso lo multiplicamos por 3600 y ya tenemos la compensación. Esa compensación viene aquí, ¿ok? ¿No? Es justamente el corrimiento en segundos respecto al UTC, respecto al tiempo mundial, ¿vale? Luego, de repente esto sería mejor ponerlo abajo. Ahí está bien. Luego de eso tenemos que ya iniciar lo que es propiamente la conexión. Para eso necesitamos un objeto para manejar lo que es el protocolo de solicitud y recepción de datos de la fecha y del tiempo. Y aquí, bueno, en el constructor inicializamos ya las configuraciones necesarias. Les había dicho que nos vamos a conectar como tal a un servidor y de estos existen diferentes y podemos utilizar esta dirección de acá, que es la estándar o la por defecto, y de forma automática lo que va a hacer aquí nuestro constructor es buscar al servidor más cercano a donde nos encontremos, basado obviamente en esto, ¿no? En la compensación que le hayamos dado. Sin embargo, podemos nosotros elegir expresamente cuál queremos utilizar y podemos de repente definir que queremos el de Sudamérica o también de repente el de North America o Europa, es decir. Pero con esto está bien. Y aquí también viene el offset, ¿vale? Bueno, con esta librería vamos a poder obtener lo que es la hora, los minutos, los segundos, el año, el mes y el día en tiempo real, ¿ok? Para los días, para poder mostrar el día en el que nos encontramos, podemos crear lo que es un arreglo, ya sea que utilicemos de tipo char o de tipo string. En este caso vamos a usar el de string y contiene todos los días. Sin embargo, en el formato americano, ¿no? En el que el domingo, digamos, es el día 0. Entonces, de esta forma tiene que ir los días organizados en nuestro array. Nada, luego vamos a iniciar el puerto serie para poder ver, para este ejemplo, mediante la consola serial, el tiempo. Y aquí lo que ya habíamos visto mucho, simplemente iniciamos la conexión a nuestra red Wi-Fi. Una vez que hemos realizado eso, pues nos vamos a conectar a nuestro servidor NTP. ¿No? Ahí viene justamente la función .begin de TimeClient. Bueno, una vez que hicimos eso, lo que tenemos que hacer es actualizar, digamos, esa solicitud que le vamos a hacer. Básicamente con esto lo que estamos haciendo es decirle al servidor o mandarle una solicitud. ¿No? Queremos obtener la fecha y tiempo. Entonces él nos enviará un paquete y nosotros lo tendremos que analizar para ver si es válido o no. Ese es el objetivo de esta parte del código con update. Luego, hay diferentes maneras de poder obtener lo que es la hora, los minutos y los segundos. Podemos hacerlo de forma individual, utilizando lo que es la función getHours, obtener horas, getMinutes o getSeconds, ¿no? En todos los casos, estas funciones lo que nos hacen es retornar el valor correspondiente de tipo int.
La hora entonces nos retorna en int, los minutos en int y lo mismo con los segundos. Eso es para obtener de forma individual cada uno de estos parámetros. Pero también podemos obtenerlo todo de una, ¿vale? Bien, veamos entonces primero esto de acá. Habíamos definido más acá arriba lo que es nuestro string, nuestro array, días de la semana, con los días, el nombre de los días. Entonces podemos obtener el día actual utilizando esta función que es getDay de nuestro objeto timeClient. Y le pasamos como parámetro a nuestro arreglo. Y de esta manera va a retornar directamente el día, ¿no? Uno de estos. Así al cabo lo que va a hacer es retornar alguno de estos elementos de nuestro arreglo. Vale, luego de eso obtenemos el día, lo pasamos al puerto serial, pasamos una coma y ahora sí obtenemos la fecha formateada por defecto. Aquí ya obtenemos de una sola vez lo que es las horas, los minutos y los segundos. Y lo que devuelve esta función es un string. Por último, aquí esta es una función propia que he creado para dar fecha. Veamos más acá abajo. Algunas de las librerías que se basan en lo que es esta, en la NTP, no proveen un método o una función como tal para poder obtener la fecha. Habría que hacer unos cálculos un poco tediosos para hacer eso, ¿no? Considerando los días de los años, los meses, etc. Por eso es que esta librería que les paso ya nos provee este método, ¿no? Obtener la fecha formateada y que a partir de la cual nosotros vamos a obtener la fecha y también podríamos obtener lo que es la hora, pero este método es más conveniente para la hora o cualquiera de estos de acá arriba. Ya, lo que vamos a hacer entonces va a ser crear dos strings. El primero, que va a ser para la fecha y tiempo formateados, justamente para que abajo pueden ver capturar ese valor. Lo que vamos a obtener aquí va a ser algo como esto. Vamos a tener todo en junto, la fecha por un lado, luego va a haber una variable t que va a separar la fecha de la hora y por último una z. Entonces obtenemos esa fecha formateada en fecha tiempo, ¿no? Haciendo referencia a la fecha y al tiempo. Luego en la variable fecha, string, es donde vamos a almacenar solamente la fecha. Pero para hacer eso, bueno, es un manejo bien simple de lo que son los strings. Vamos a primero determinar dónde se encuentra esa letra, la T, que nos delimita la fecha y el tiempo. Aquí obtenemos entonces su índice, ¿no? Al fin y al cabo podemos pensar en el string como un arreglo de caracteres. Entonces, obtenemos la posición en la que se encuentra T. Y luego de eso, cortamos lo que es toda esta fecha formateada. Voy a mejor ampliarlo. Todo este string lo vamos a cortar o vamos a extraer un substring. Para eso utilizamos lo que es justamente la función substring, aplicándolo sobre la fecha tiempo, entre la posición inicial, el índice 0, el 2, y lo que es cortar t, ¿no? Nuestra variable, nuestro índice donde estaba la t, aquí. Con eso nosotros vamos a extraer solamente esta partecita de acá y la vamos a asignar a lo que es el string fecha y retornamos esa fecha. Eso es lo que hace entonces nuestro método, nuestra función dar fecha. Vamos a llamarle devuelve la fecha actual. Y aquí ya lo mostramos por el monitor serie. Y luego de eso le damos un retardo de 1 segundo. Esto no es necesario, pueden ponerle más, 2-3 segundos, o ya saben utilizar la función milis.
Bueno, yo ya tengo cargado lo que es este programa en la node MSU. Voy a conectarlo y abrir el monitor serie. Y ahí, bueno, ya está iniciando lo que es la conexión con el Wi-Fi. Y ahí vemos, como habíamos... a ver, voy a bajarlo un poquito. Aquí está. Primero, como tal, entonces tenemos el día. Aquí está, ¿no? Get day. Luego una coma. Luego la hora, los minutos y los segundos. Es esta parte de acá. Y por último, lo que es la fecha. Y pueden ver ahí que se está actualizando cada segundo. Y eso es debido al delay. Bien. Eh, Además existe una librería que se llama time.h. Es como una de estas, pero time se llama time. Igual nos permite realizar o obtener la fecha y la hora. Solo que es un poco más complicado y ya no involucra lo que es como tal LSP. ¿No? Digamos, no es como tal una librería enfocada al Internet de las cosas, como lo que es esta hasta acá. Igual pueden consultarla si quieren, pero con esto ya pueden ver que tenemos una herramienta bastante precisa para lo que es fecha y tiempo. Entonces, nada, vamos a utilizar esta librería, vamos a tratar de utilizar esta librería para los siguientes ejemplos ya con Firebase.